Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Stalin Raza, abogado constitucionalista. Nos acompaña desde Quito también, la capital ecuatoriana. Abogado, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Muchísimas gracias. Para mantener todo este entendimiento acerca de un hecho, como bien nos lo dice nuestro corresponsal en Quito, Orlando Pérez, inédito para el país, estas horas, ¿por qué son cruciales? Desde este momento hasta el próximo jueves, cuando se vence el plazo, y como bien nos lo explicaba Orlando, no hay aplazamiento, no hay otra oportunidad para que vuelvan a votar los magistrados de la Corte Constitucional. Sí, son cruciales porque la Corte Constitucional tiene la responsabilidad de darle una salida al país, a la crisis política, a la crisis institucional que este mismo momento está viviendo el Ecuador. Ya hubo una primera votación, una de las juezas de la Corte Constitucional presentó su proyecto. Este proyecto no fue aceptado, fue rechazado por 6 de los 9 jueces, y en ese sentido se dispuso que pase nuevamente el caso para que sea analizado por 2 jueces que son de la posición contraria. Estos jueces deberán presentar su dictamen, y este dictamen tendrá que ser nuevamente votado por los 9 jueces. Es de esperar que los 6 jueces que ya votaron en contra esta vez sí voten a favor de la posición contraria, es decir, de dar paso al enjuiciamiento político, y que con esto se resuelva el problema y la Corte Constitucional le dé una salida al país. Ojalá no existan entrampamientos posteriores. Y ese es un punto clave, porque imagínese el nivel de presión que deben tener los magistrados de la Corte Constitucional, por ejemplo, desde el Ejecutivo. ¿Qué tipo de entrampamientos podría haber? Bueno, si el proyecto nuevamente no recibe la mayoría de 6 de los jueces, tendría que pasar otra vez para que se designen a 2 jueces más o a un juez más para que elabore un nuevo proyecto, y que este proyecto sí consiga el consenso y consiga la mayoría calificada de los 6 jueces, y así sucesivamente. El problema es que no existe una norma en la Constitución ni en la ley de la Corte Constitucional acá en el Ecuador que establezca que si los jueces no llegan a una decisión se entienda como una aceptación tácita. Esto no es así. Y por otra parte, existe una norma que establece que no puede continuar el juicio político si no tiene un previo dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Entonces, la verdad es que ahorita la responsabilidad descansa sobre los hombros de 6 jueces de esa Corte Constitucional, porque 3 ya han establecido cuál es su posición, y esos 6 jueces tienen la responsabilidad de dar una respuesta para que no se desborde la crisis y pueda llegar a un estallido social de incalculables consecuencias. Abogado, y se conoce de una manera previa, con anterioridad, porque no son figuras públicas desde la perspectiva política, precisamente su postura política, para tener claridad, que se apegan a el sistema jurídico del país, es decir, que los magistrados de la Corte Constitucional voten por lo que debe ser claro, que se apega a este documento a la Constitución del país. Mire, si las cosas ocurren con normalidad y la lógica y la racionalidad impera, lo que se puede esperar es que estos 6 jueces voten a favor de la continuación del juicio político, más allá de cuáles sean sus tendencias y sus posiciones políticas, o su ideología o el origen de sus designaciones, que es un origen que tiene varios antecedentes, producto igualmente de una crisis política después de la terminación del periodo del presidente Correa. Pero en cualquier caso, lo que se espera con racionalidad y con lógica es que estos 6 jueces voten a favor de que continúe el juicio político, de habilitar la posibilidad del juicio político, porque votaron en contra de la posición de la jueza Teresa Núquez, que fue quien estableció que no debía continuar el juicio político. Si ellos estuviesen, y este es un debate que se ha generado acá en el Ecuador, si ellos estuviesen en contra de los argumentos presentados en ese proyecto de la jueza Núquez, pero a favor de la decisión, es decir, que no se continúe con el juicio político, debieron utilizar la figura del voto concurrente. El voto concurrente es el adecuado, el idóneo para cuando un juez no está de acuerdo con la motivación, con los argumentos, pero sí con la decisión. Entonces, si ellos no utilizaron el argumento del voto concurrente, sino que se fueron por la votación en contra, uno debe entender, el mensaje que le dieron al país es que ellos están en contra de la posición de la jueza Teresa Núñez, y por lo tanto a favor de que continúe el juicio político. Ojalá procedan en consecuencia y con esa coherencia y con esa celeridad, porque el país no puede esperar mucho tiempo más la decisión de la Corte para saber cuál es el final de esta crisis, ¿no?
Por supuesto, para que se encuentren caminos de solución a esta crisis que además es multifactorial. Cuando usted nos decía que viene además la conformación de los magistrados de la Corte Constitucional, cuando comienza el gobierno del expresidente Lenín Moreno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que ocurrió fue que en la época del presidente Moreno, cuando él asumió funciones, convocó a una consulta popular y producto de esta consulta popular se dio un régimen de transición con el que se quiso desmontar toda la institucionalidad creada a partir del gobierno del expresidente Correa. Y en esta consulta popular se estableció un consejo de participación, un quinto poder, que es el que funciona acá en el Ecuador, como un órgano que designa a las autoridades de control y también a los jueces de la Corte Constitucional. Y este quinto poder de transición que se instauró a partir del gobierno de Lenín Moreno, evaluó a todos los jueces, tanto de la Corte Nacional como la Corte Constitucional, como el Consejo de la Judicatura y demás funcionarios, y emprendió en procesos de cesación de esas funciones y de designación de nuevos integrantes de esos órganos de control. Dentro de esos integrantes estuvo también un concurso que se organizó por parte de este mismo Consejo de Participación Transitoria a través de una comisión de selección, que así es como funciona acá en el Ecuador, y esta comisión de selección designó a los actuales jueces de la Corte Constitucional, 9 de esos jueces, que luego fueron reemplazados por 3 jueces adicionales que fueron finalmente también designados en la época del gobierno del presidente Lenín Moreno. En cualquier caso, ese es el origen de la designación y tiene esas observaciones, tiene esas objeciones. Pero los jueces, como conocemos, no se legitiman solamente por su designación, sino por sus actuaciones, por sus ejecutorias ya en los casos concretos. Y este es uno de los casos que somete a prueba, que precisamente pone un desafío para que los jueces demuestren que más allá del origen de su designación, son fieles y son guardianes de la Constitución y de la juridicidad en el país. Ojalá esta sea la demostración que hagan estos jueces. Por supuesto, que merecen ese cargo por el país, por todos y todas, y que por eso es que están allí, no por una condición distinta a esto que usted nos estaba explicando. Ahora, en caso tal de que venga el proceso de juicio político, y se lo pregunto porque también es un hecho inédito en el país, hay varias interpretaciones acerca de lo que puede o no puede hacer o no debe hacer el presidente Guillermo Lasso. Asumir su defensa en el juicio político o llamar a la muerte cruzada. Algunos, como también nos recordaba Orlando hace minutos, dicen que ya no podría convocar a la muerte cruzada. A ver si logramos entender si se vislumbra algún camino más claro con respecto a lo que además dicta la Constitución del Ecuador. Bueno, ahí existen 2 interpretaciones posibles. La una es una interpretación literalista, formalista de la letra de la Constitución, que establece, o por lo que se decanta, porque el presidente de la República puede ejercer la facultad de la muerte cruzada en cualquier momento, no hay una limitación, incluso durante la tramitación de un juicio político. Esa es una interpretación posible. Pero no razonable. La otra interpretación posible y la más razonable y la más apegada a los principios de estabilidad democrática, de institucionalidad y a los principios de republicanismo que debe regir un Estado constitucional de derechos como lo es el Ecuador, es la contraria. Es decir, la Constitución de Montecristi y la Constitución del Ecuador del año 2008 estableció básicamente tres vías de escape, de desfogue, para resolver las crisis institucionales que antes se resolvían en el país a través de movilizaciones, de medidas de hecho y de la capacidad de la gente de tumbar presidentes de la República de facto. Para que esto no ocurra, la Constitución del Ecuador estableció básicamente tres vías de escape. La una, el juicio político; la otra, la muerte cruzada; y una tercera, que es la revocatoria del mandato. Si se está emprendiendo por una de esas rutas de escape y la vía ya está en camino, se ha hecho el juicio político, la solicitud en la Asamblea está en consideración de la Corte Constitucional, si las cosas funcionan normalmente y racionalmente, la Corte deberá pronunciarse por la continuación del juicio político, sería completamente antisistémico, sería completamente contradictorio, además de un fraude a la Constitución y un fraude a la democracia, que el propio presidente de la República dinamite esa vía de escape institucional y le ponga gasolina al incendio, activando la muerte cruzada, sabiendo que los movimientos sociales han anunciado que en caso de que se active ese mecanismo se van a movilizar, es decir, va a haber movilización y tensión en el clima social en el país. Y además sabiendo que la Corte Constitucional ha habilitado ya el mecanismo como idóneo, si es que esto llegara a pasar en los próximos días,
Y en ese sentido, pues habría definitivamente un fraude a la Constitución y habría una actuación francamente antidemocrática, que además creo yo que desde el punto de vista político significaría un autogolpe para el presidente de la República. Ese es el escenario. Estaremos muy atentos a las próximas horas cuál es la decisión que toma la Corte Constitucional del Ecuador. Abogado, muchas gracias por esas explicaciones, por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo Muchas cordial. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Muchas gracias.